Un saludo a todos. Muy buenas noches. Bueno, mi nombre es José Omar Parodi García, soy docente de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Atonuevo y bueno, soy natural de Fonseca. Quisiera compartir con ustedes algunas pequeñas historias de nuestra tradición oral. Sí, bueno, les cuento que hace más de 40 años Fonseca era un pueblo que no tenía pavimento como muchos otros municipios de la Guajira. Sí, entonces las calles eran amplias, arenosas, en tiempos de verano, en épocas de lluvia, se llenaban de inmensos charcos que parecían monedas de chocolate. Para nosotros era un paraíso correr por todas esas calles, jugar el bate, kimball, libertad. En fin, era nuestro espacio preferido. Pero la historia que quiero contarle, o parte de esa historia, se daba precisamente cuando se iba la luz. Porque es que en estos pueblos se iba con mucha frecuencia la luz. Entonces, cuando esto ocurría a prima noche, nos íbamos de inmediato todos los pelados de esa cuadra. En esa cuadra vivía también el compositor vallenato Julio Vázquez. Pero todos nosotros, incluyendo los nietos de Julio Vázquez, nos íbamos para la casa de Pedro Álvarez. Allí, en esas noches de completa oscuridad y de mucho silencio, Pedro nos contaba historias. Una de esas que yo recuerdo muy bien era que él decía que cerca de nuestra casa eh, vivía un señor curandero, curioso, ¿sí? Eh, y vivía solo, señor de avanzada edad, y bueno, él sus trabajos no lo cobraba así abiertamente, solamente decía, no, colabórenme allí, y la gente pues le daba sus monedas a quienes iban a curar sus pesares, sus penas o de pronto alguna enfermedad. Eh, pero de sorpresa el señor falleció y quedó prácticamente después del funeral, quedó la casa sola. Esa misma noche la dejaron cerrada y sola y los ladrones estaban pendientes de la misma, ¿no? En la noche se metieron a robar. Entonces el señor depositaba las monedas en una lata de galletas y esa lata la tenía dentro de un baúl de madera. Y bueno, allí se metieron los ladrones a su habitación y empezaron a buscar hasta que consiguieron la lata de monedas y allí se agacharon, se ñangotaron como para meter las monedas en otros recipientes y poder llevárselas. Y bueno, cuando ellos hicieron un poco de silencio, porque habían hecho demasiado ruido en todo el proceso, como se sentían solos en la casa, empezaron a sentir un resuello, o sea, como si un animal estuviera eh, respirándole fuerte y cerca de la nuca. Ellos todavía hicieron más silencio para comprobarte que lo que habían sentido era real. Y así fue. O sea, hicieron silencio y siguieron sintiendo ese respirar fuerte como de un animal. Cuando voltearon, vieron a un perro gigantesco. Podían ser de casi 2 metros de altura y con los ojos incandescentes. Y los señores salieron pues en la hoja, como dice uno por acá, tumbaron la puerta y no se supo más nunca nada de ellos. Historias como esa eran las que compartíamos, imagínense todos esos niños ahí temerosos, pero también atentos a esa nueva historia. Y así pues nos criamos nosotros en medio de esos escenarios anecdóticos, ¿sí? Pero también era importante decir que con el paso de los años, la creencia en esas
cuestiones fantásticas, se iba perdiendo. Parecía que con el avance de la pavimentación no solamente venía el progreso, sino también venía con él la desaparición de muchas tradiciones, entre ellas los juegos, pero también con la mejor iluminación iban desapareciendo esos espacios de tertulia donde se contaban pues historias asombrosas, historias fantásticas, historias de aparición, ¿sí? O sea, mi padre, por ejemplo, me contaba que en la casa donde vivíamos, él también experimentaba esas apariciones. Entonces, a la sazón de toda esa tradición oral de historias asombrosas y de miedo, nosotros también nos criamos con la idea de que había un mundo sobrenatural, ¿sí? Existían esos seres inmateriales que le llamaban aparatos, espantos, apariciones. Y bueno, de niño de pronto en una de esas noches de desvelo, que iba de mi cama hasta el baño, pasaba por la puerta de la sala y me asomaba y bueno, sentí un mecedor sonar, como si pisara los cascajos del piso apenas medianoche. Yo lo llamé pensando que era mi papá, le grité papá, papá, y bueno, no escuché ninguna respuesta. Bueno, yo dije, carajo, mi papá no oye, se durmió ahí en el mecedor. Fui al baño, regresé, me eché a dormir. Al día siguiente le cuento a mi mamá que mi papá sí estaba fregado, ¿no? ¿Cómo que se va a quedar dormido ahí en el mecedor, en la sala? ¿Sí? Una sala amplia, con un ventanal muy grande. Sí, mi mamá me dijo, no, tu papá llegó despuesito que tú te dormiste, llegó muy temprano y también se echó a dormir. Yo quedé, mejor dicho, muy asustado por eso que había experimentado y esa anécdota me marcó bastante y yo relacionándola con esas historias que contaba nuestro vecino Pedro Álvarez, digamos, sazonaron ese nerviosismo y esa creencia en lo sobrenatural. Entonces, ya cuando estaba yo recién nombrado como docente, fui a visitar a mi tía y bueno, estaba en esa fase donde todavía el pensamiento racional se resistía a aceptar que había un pensamiento mítico, una realidad mítica, sobrenatural, incluso religiosa. Entonces yo me fui para donde mi tía y bueno, ahí conversando largo, se hicieron las 11:30 de la noche y me tocaba ahí caminar al menos 4 cuadras, ¿no? Hasta mi casa. Y solo había unas 2 o 3 lamparitas por ahí que alumbraban el trayecto. Entonces, cuando yo hice el primer cruce, tenía que caminar derecho hasta mi casa, por toda la calle 17. Sentí que alguien me seguía cuando iba a media cuadra. Yo volteé y cada vez que yo volteaba, esa mujer que me seguía pasaba por una sombra que hacían los árboles por las lámparas, ¿no? Pero yo intentaba, en medio de mi escasez visual, intentaba ver el rostro y nada, no pude. Seguí caminando. Cuando volteé a una cuadra, en la cuadra siguiente estaba más cerca esa mujer, seguí caminando y ya cuando iba a mitad de camino, ahí sí volteé y me di cuenta que los pies no se le veían y el rostro tampoco y estaba muy cerca. Yo enganché a correr, carajo, yo creo que me gané a Anthony Zambrano de esa época y llegué y me metí corriendo a la casa. Y bueno, esa fue una de las cosas más sobrenaturales que yo experimenté. 40 años después, la luz se sigue yendo con frecuencia, pero ya esas historias han empezado a desaparecer. Muchas gracias.